Buenos días, buenas tardes, perdón, ¿me escuchan bien? Está un poco pesada la conexión. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Buenas tardes, ¿se escucha? Para la gente que es educada, sabe responder. Buenas tardes, profe. ¿Sí te escucha? Ok, gracias. Te felicito por la educada. Bueno, Vamos a ver. Quedamos por... Este es octavo D, ya la tercera guía se desarrolló. Vamos a iniciar. Esta guía que voy a colocar todavía no está colocada en la plataforma, pero ya debe colocarse según las fechas. profesor, disculpe interrumpirlo, pero yo tenía entendido que la tercera guía, según lo que yo le había preguntado a usted, era para el cuarto periodo de nuestro curso porque usted no la explicó completa. Ese es para el D nada más. Para el E es el que está, ya se consideró. A ver, No, porque vamos nos a ver habíamos cómo. quedado por el laboratorio, la más inteligente y no la ha hecho. Sí, manda ya. Apaguen los micrófonos, por favor, si me dan la colaboración de allá. La persona que habla es la que nada más queda con el micrófono abierto, por favor. A ver, rectificando las notas. Vamos a buscarlas. Déjenme revisar allá a ver qué fue lo que quedó bitácora. Tienen que estar haciendo los experimentos. Los están haciendo, ¿verdad? Estoy mirando que hay algunas estudiantes que han mandado esos experimentos nada más por hacerlos y ya, pero no explican nada, ni estos son los buenas tardes, ni siquiera por educación. O sea, están reflejando todo aquí también hasta en la plataforma. ¿Sabe qué me provoca a veces con un salón así que ni siquiera es educado? Nada más mandar las grabaciones y que allá se preocupen por aprender y entender las cosas. Porque uno está explicando, hablando aquí, saludando por educación, ahí sí. Eso se llama educación. Y yo no creo que mamá o papá ahí en la casa les hayan enseñado ni siquiera a contestar un buenos días. Eso no se lo creo. No, ya octavo, las tres guías tienen que haberlas definido. Ya esas guías quedaron así. Yo empiezo con una nueva guía. Eso era para el octavo D. Octavo D sí estoy caído porque siempre caían lunes festivos. Por ello sí, con razón sí, ellos tienen. Ya con ustedes sí, son las tres guías, ya se definieron en el tercer periodo. Así que arrancamos en este periodo con esta guía. En esta semana va a estar colocada según la fecha que está legalmente por rectoría y coordinación en la respectiva acta, en la circular que les llega a cada director de curso y que tienen que socializar. Vamos me equivoqué de curso, es octavo.
¿Es octavo qué? Octavo D. E. E, E. octavo. Octavo. Vamos a buscarlo aquí. Octavo. Octavo. Primer periodo. Primera guía, cuarto periodo. Bien. Esta práctica que vamos a ver aquí, más que todo en este periodo, son un poco más experimentales, que pueden hacer directamente en casa. Son experiencias sencillas. Más que todo de este periodo, las guías van a ser más de la parte empírica, es decir, el término que se menciona tanto en filosofía. Ustedes deberán hacer experimentos y esos experimentos se hacen con elementos sencillos, caseros, económicos. No tienen que estar comprando cosas costosas, estar al alcance. Vamos a estudiar las leyes de los gases en dos partes. En la guía 1, esta guía, vamos a conocer las dos famosas primeras leyes, la ley de Boyle y la ley de Charles, que más o menos guardan relación con lo que es la química y que también forma parte de la unidad de gases que tiene que manejar el estudiante en grado octavo. ¿Cuál es el propósito? Comprender el comportamiento de las variables presión, volumen y temperatura y la composición en el estudio de los gases. Vamos a considerar unas leyes y unos principios que ocurren con ellos. Prácticamente es la parte experimental. Partimos de unas preguntas de indagación que es para ver qué tanto se puede enfrentar el estudiante a responderlas desde sus juicios básicos, los que le dicen en filosofía juicios a priori, son los que tú tienes apenas idea. Una idea de pronto de tu misma experiencia de la vida, lo que has visto, lo que has escuchado, o de pronto hasta en la televisión. Por eso es muy bueno a veces también ver esas películas de ciencia que ahí arrojan mucho el léxico. Dice, dada la siguiente figura de la derecha, la cual consta de un cilindro pistón que es cilíndrico y en el que puede moverse el émbolo. Consta de un cilindro de gas, el cual proporciona la cantidad de sustancia. Esa cantidad de sustancia la vamos a llamar XY. En este caso vamos a tomar el caso del agua, moléculas de agua. O sea que tendrá que estar a una temperatura elevada. Se inyecta agua y ella se evapora dentro del cilindro. En la figura de la derecha podemos darnos cuenta, como ya tuvimos la oportunidad, yo no sé si hice con ustedes un laboratorio virtual primero. Sí lo hice. De simulaciones. A ver, no hay nadie que responda. Es una bobada ponernos aquí a escucharnos y nadie responde. A ver. Yo creo que sí. Estallaba el cilindro, no sé si lo vimos esa parte. Comenzaba a subir la temperatura y a bajarla. Sí, profe. Bueno. Sí, profe, sí lo hicimos. Eso que vimos allá, eso es lo que estamos viendo acá visualmente a la derecha. Tenemos un cilindro pistón que tiene la forma de un cilindro y que de cierta manera lo que está arriba, que es lo que le llamamos nosotros el émbolo, lo podemos desplazar. Podemos subirlo o podemos
bajarlo. Hay dos diferencias importantes. Tenemos que aplicarle fuerza para hacerlo o subir o bien bajar. ¿Ya? Dentro se le inyecta un gas, pero en este caso es agua, que se vaporiza automáticamente dentro de él. Vamos a identificar unos medidores. Ahí tenemos prácticamente en la figura las variables que vamos a manejar nosotros. Tenemos la presión. Si observan allá es como un reloj. Está registrando una atmósfera. Esa es la presión que está dentro del cilindro, la presión de vapor, la presión del vapor de agua, ya que el agua está evaporada. XY, lo que está dentro del cilindro, es lo que se llama la composición química. Sé qué sustancia tiene dentro, sería agua en forma de vapor. La T se refiere a la temperatura, por lo menos ahí me está indicando, debe haber un termómetro, una termocupla que tiene una temperatura de 300 Kelvin. Y adicionalmente a ello, también veo otra variable B, que es el volumen del cilindro, lo que está dentro del recipiente, o sea, del pistón. Eso me va a permitir a mí predecir características del comportamiento de los gases. Por eso vamos a estudiar en esta unidad y a partir de la otra, cómo se comportan los gases cuando se van variando, ya sea el volumen, ya sea la temperatura, ya sea la presión o ya sea la composición química. Todo eso son las magnitudes termodinámicas que vamos a ir conociendo en la medida que vayamos avanzando, y eso va a formar parte importante del conocimiento en física. Hay una rama de la física que estudia eso que se llama la termodinámica. Y la palabra termodinámica la podemos descomponer en termo, que significa calor, dinámica, que significa movimiento. Es decir, si fundimos las dos en una sola, que es termodinámica, la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento o las variaciones que se pueden hacer con el calor. Recuerden que el calor sería una forma de energía que va de un lugar a otro. Del lugar de mayor temperatura siempre al lugar de menor temperatura. Esa es la ley natural. Muy bien. Primera pregunta, dice, ¿qué lectura de presión hay en el manómetro? ¿Alguien lo quiere responder? Un qué? Un átomo. No. Atmósfera, recuerda que lo dije. ¿Qué le abrevié? Una atmósfera. Una atmósfera. Entonces, cuando hablamos, debería decirse un barómetro. Lo que pasa es que cuando el barómetro se mide internamente dentro de un cilindro, ya el manómetro, ¿ya? Cambia el nombre de barómetro a manómetro, porque se está midiendo la presión de un gas que esté dentro de un cilindro. ¿Te imaginas los cilindros de gas de la cocina? Por ejemplo, todavía hay personas que usan esos cilindros de gas. Cuando los llenan, colocan un manómetro. Esa es la finalidad. Medir que la presión no se pase de lo debido y se convierta en un cilindro seguro. Que el cilindro debe tener una resistencia hasta tantas atmósferas. Entonces, la atmósfera es una unidad de presión, en otras palabras. A ver, la segunda dice, ¿qué lectura registra la temperatura? 300 Kelvin. Ajá, correcto. Muy bien. Tercera pregunta, ¿qué le ocurriría al émbolo si se aumenta la temperatura? ¿Sube o baja? Ojo que es el émbolo. El émbolo es esto. ¿Qué le ocurriría al émbolo si se aumenta la temperatura? Baja. El émbolo baja. Disminuye. Si esto aumenta la temperatura,
Analiza, pero Sube. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen, será. aumenta el volumen, sí. ¿Qué sucede? Si yo le subo la temperatura, ahí tengo 300 Kelvin y se están moviendo de esa manera. Si se estuviera aumentando más la temperatura, el movimiento sería más violento, más rápido, ¿verdad? Habría más choques. Por lo tanto, aumentaría la presión internamente y si aumenta la presión, el cilindro trata de subirlo y sube el émbolo. Esa es la idea. Si sube el émbolo, el volumen debe aumentar porque ya se supone que se expande el gas. Ya, esa es la razón. Cuarto, ¿qué pasaría con las moléculas del gas dentro del pistón si se enfrían? ¿Estarían más separadas o estarían más unidas? ¿Qué piensan? A ver. ¿Qué pasaría con las moléculas del gas dentro del pistón? El pistón son estas. Las moléculas de eso. ¿Qué pasaría si se enfrían? ¿Se ponen más juntas o se separan más? Se separan más, porque al tener menos temperatura, quiere decir que hay menos presión. Ajá, y si hay menos presión, ¿están más separadas o están más unidas? Analiza. Más Están más juntas. separadas. Están más separadas. Recuerda cuando lo vimos en la vez pasada, que nosotros íbamos enfriando y entonces iban uniéndose las moléculas en el gas. Cuando yo subo la temperatura, moraleja, para que no lo olvides, cuando yo subo la temperatura de un gas, ¿se separan las moléculas o se juntan más? ¿Quién piensa? Descubramos la moraleja como es correcto. Se juntan. Se juntan. Cuando caliento más, No, se separan más, por lo que está más caliente. entonces ponen la lógica. Si estaba en estado líquido, al subir la temperatura el agua, si está en estado líquido, ¿qué le pasa? Se pasa gaseoso. Y en el estado gaseoso, ¿cómo están las moléculas? ¿Más separadas o más? Exacto. Entonces, cuando se te olvide el detalle de explicarlo, recuérdate los estados del agua. Ahora, imagínate que está en estado sólido. En el estado sólido están las moléculas muy pegadas. Si yo le subo la temperatura, ¿qué le pasa a las moléculas? Se separan un poco, pero no del todo porque sería líquido. Ajá. Exacto. Se separan un poco hasta volverse todo el estado sólido líquido, que es el último pedacito de hielo. Se derrite. Entonces las moléculas se separan un poco más. Esa es la diferencia que debemos que tener claro. Y de acuerdo al comportamiento de podemos observar de los gases, han surgido unas leyes que nos permiten conocer ese comportamiento. Por ejemplo, tenemos la primera ley, que es la ley de Boyle. La ley de Boyle, que es la que vemos acá. ¿Alguna me colabora con la lectura? A ver, transformaciones y leyes de los gases ideales. A ver. Transformaciones y leyes de los gases ideales. Cuando un gas pasa de un estado con ciertos valores para su volumen, masa, presión y temperatura a otro estado, con alguien o algunos valores de esas propiedades diferentes, decimos que este gas sufre una transformación. En las transformaciones que puede experimentar un gas, es posible controlar alguna de las propiedades, masa, volumen, presión, temperatura, y observar la manera en que cambian las otras. Las relaciones que aparecen entre estas propiedades se resumen en unas leyes experimentales que se cumplen para los que se denominan gases ideales, para los gases que se encuentran en la naturaleza.
O2, H2, N2, aire, etc. o gases reales. Tales leyes se cumplen aproximadamente cuando estos gases están sometidos a pequeñas presiones y altas temperaturas. Tenemos en el dibujo, ahí dice un estado 1 y un estado 2. Para que vayan sabiendo, estado 1 le vamos a decir el estado inicial. Y el estado 2, ¿cómo se llamará? Si uno es el estado inicial, ¿cómo se llamará el otro? Estado La transformación. Sí, pero después de la transformación le decimos estado 2 o estado ¿qué? final. Final. Quiere decir que en esto de las leyes vamos a estudiar siempre un estado inicial y un estado final. ¿De acuerdo? El 1 va a ser el inicial y el 2 va a ser el final. Esa es la moraleja. ¿Qué observa en la figura 1? A ver, Que las moléculas están más separadas porque hay perfecto. menos temperatura. Bueno, todavía no sabemos si es mayor o menor. Tenemos que compararla con un estado Hay final. más volumen. Hay más volumen, muy bien. Hay algo que hace falta que no se ha dibujado. La temperatura es... A ver, la temperatura 2. ¿Qué dices de la temperatura 2 comparada con la temperatura 1? O sea, el termómetro 2 con el termómetro 1. que el termómetro 1 tiene la temperatura más baja y el termómetro 2 tiene la temperatura más alta. Exacto. Lo sabes por el mercurio, ¿verdad? La altura del mercurio te da la pista. Muy bien. Pregunto, ¿la presión es la misma? Si es la misma, tienen los vectores el mismo tamaño y la misma No, no es cantidad. la misma. ¿Segura? No, La presión. ¿También dónde está la presión? ¿Cuál es el símbolo de presión? ¿Símbolo de presión cuál es? la P. Ajá. Miren, o sea, hasta pueden medir hasta con la regla, a ver si los tres vectores de presión tienen la misma, bueno, los tres vectores no, las mismas indicaciones de la presión. Ahí lo pueden ver que todas son del mismo tamaño. Eso es para darnos una idea. La presión no es un vector, simplemente es una magnitud escalar. A eso me refiero. ¿Qué cambia? Ya descubrimos que cambia la temperatura, ¿verdad? ¿Qué otras variables tenemos ahí? Presión, volumen, temperatura. La composición sigue siendo la misma. ¿Qué ha cambiado también? También que acá en el estado 2 están más juntas y chocan más. Ajá, En cambio en el estado 1 están más separadas. exacto. O sea, ¿qué cambió? Ya tú lo dijiste. Recuerda que son presión, volumen, temperatura y composición. Cambió el volumen, no. Cambió el volumen. Cambió el volumen. Eso. ¿Se concentró o se expandió más el volumen? Del estado 1 al estado 2. Se concentró más. Exacto. Se comprimió, ¿verdad? Se Correcto. comprimió. Exacto. Entonces, cuando se comprime un gas, ¿qué le ocurre Se a la unen más temperatura? y chocan más. Chocan Y la más. temperatura aumenta. El volumen se mantiene, no cambia, si cambia. O sea que algo debió ocurrir para que el volumen cambiara. ¿Qué será? Se disminuyó la presión, se disminuyó. No, la presión, Aumentó. la presión es igual. Mírenlo bien. Ah, esta cosita que está acá marrón, El émbolo. ¿Qué el pasó? émbolo se bajó. Ajá.
Quiere decir que para que pueda bajar se tiene que haber aplicado, ¿qué cosa? Arriba. Se me borró acá. Tengo que haber aplicado ¿una qué? Fuerza. Fuerza, muy bien. Si yo aplico una fuerza sobre el émbolo, yo voy a provocar una presión en todos los puntos iguales, pero la temperatura puede cambiar internamente de lo que está atrapado el gas. Eso es lo que se va a ver reflejado. Quiere decir que hay dos variables que van a variar, como, perdonen la redundancia, dos variables que cambian. Una es el volumen y la otra es la temperatura. Ese es el experimento que más adelante acá podemos encontrar y conocemos como la ley de Boyle. ¿Alguien lo quiere leer? Yo, profe. Adelante. Espérate. Ya, ahora sí. La primera transformación que analizaremos es aquella que ocurre cuando la temperatura de un gas se mantiene constante, pero se varía la presión que sobre él se ejerce, lo cual resulta en una variación en su volumen. ¿Alguna vez ustedes hicieron experimento? Yo creo que sí. Ese experimento quiero que lo hagan ustedes allá y lo graben y me lo mandan como mensaje interno. Cuando hayan terminado la guía, por supuesto. ¿Alguien que lea? Yo, profe. A ver. Actividad 1. A partir de la lectura realiza la siguiente experiencia. A. Toma una jeringa plástica sin agua y empuja el émbolo hacia afuera hasta que la jeringa se llene completamente de aire. B. Registra el volumen que hay de aire al interior de la jeringa. Lo anotas C. ahí al lado en la raya. ¿Ya lo ves? En ese Sí, espacio. profe. Ajá. C. Ahora con ayuda de su dedo pulgar cubra la punta de la jeringa fuertemente y empuje el émbolo en dirección contraria, ejerciendo presión sobre el gas. Exacto. D. Lo máximo que puedas. Observe qué ocurre a medida que aplica más presión, hasta que el valor del volumen logra reducir el gas. Tome nota de este resultado. Olvídate con el celular grabando lo más rápido y la fuerza que tú logres imprimirle, lo máximo. Como tienes gas, tienes el aire que está atrapado y como tapas con el dedo pulgar el otro, graba todo eso y ojalá que quede registrado. Algo le pasa a las paredes de lo que está dentro de la jeringa. Vas a notar algo raro. ¿Sí? Eso es lo que quiero que haga. Muy bien. Siguiente etapa. ¿Qué dice? Actividad 2. Actividad 2. A partir de la lectura y la experiencia, responda a las siguientes preguntas. A. ¿Cómo cambia el volumen del gas en relación con el cambio de la presión que se ejerce sobre este? B. ¿Qué ocurre con la temperatura del gas? Y C. ¿Qué ocurre con la cantidad de gas? ¿Se comprime o se expande? Bueno, dependiendo de lo que va ocurriendo ahí. Conclusión. Cuando hayas hecho eso, lee a ver qué es lo que debemos concluir. En conclusión, se puede observar que a medida que aumenta la presión ejercida sobre el gas, su volumen disminuye, o sea, se comprime. Es decir, entre estas dos variables se da una relación inversamente proporcional. Mientras la una aumenta, la otra disminuye. Esto puede ser expresado así. Presión 1, volumen 1, igual presión 2 y volumen 2, debido a que si medimos la presión, el producto entre el valor de esta presión y el del volumen del gas se mantendrá constante de un estado a otro estado. Si la presión llega a aumentar en proporción, el volumen disminuirá. Y si la presión disminuye, entonces en proporción
el volumen aumentará. Por ejemplo, si la presión se duplica, el volumen se reduce a la mitad y viceversa. Eso. ¿Qué es lo que vemos aquí gráficamente? ¿Qué hicimos con la jeringa? Le aplicamos una presión y el volumen se va reduciendo a la mitad, ¿verdad? Si lo vemos, si duplicamos la presión, el volumen se reduce a la mitad. Y la temperatura debe mantenerse constante en ese cambio de estado. Entonces, cuando lo que estaríamos haciendo ahí sería comprimir el gas, y cuando uno comprime los gases, pasan del estado gaseoso al estado líquido. Es lo que ocurre lo contrario. ¿Te recuerdas las mecheras? ¿Sabes cuáles son las mecheras? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que está dentro de la mechera? Gas. Un gas, pero no es gas porque el gas te han dicho que es gaseoso. Tú lo ves líquido. Pero, ¿y cómo está líquido si es gaseoso, profesor? Sucede que él está comprimido. Si a ti se te ocurre destapar una mechera, se te vaporiza automáticamente. Se flashea, que le dicen así, ese término. Y ahí puede ser peligroso porque puede estallar. Sí, y cuando la tiran, ella explota. Es la razón. Sí. Y como es inflamable, ¿verdad? Eso puede ocasionar, puede hasta un incendio. Quién sabe, quién quita. No es descartable. Eso es lo que te ocurre a ti. Lo que está en las mecheras es lo contrario. Ahí está comprimido ya. Todo lo que se ha logrado comprimir. Tiene una gran presión y ahí, de acuerdo a la forma de la mechera, como está diseñada, la mechera concentra el gas. Y lo ves líquido. Eso es lo que ocurre. Pero realmente si lo dejas sin esa cáscara, sin ese espacio, entonces realmente vas a tenerlo en estado gaseoso. Lee lo que dice en la parte derecha. A ver. Presión 1 por volumen 1 es igual. Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 y volumen 2. Se conoce como la ley de Boyle, que se dice que si la temperatura de cierta cantidad de gas se mantiene constante, el volumen de esta cambia inversamente con la presión del gas. Ya que la temperatura se mantiene constante durante este proceso, a este se le denomina proceso isotérmico. La misma palabra te lo está diciendo. Iso, que significa igual. Y térmico, Significa temperatura. Exacto. Quiere decir que la temperatura se mantiene igual en todo momento del proceso. Cuando ya conocemos la ley de Boyle, pasamos a indagar lo que es la ley de Charles, que también tiene una parte experimental. ¿Qué nos dice la ley de Charles? A ver. Transformación isobárica y la ley de Charles. Sabemos que si se transfiere calor a cierta masa de gas, su temperatura aumenta. Vimos que al aumentar la temperatura del gas, las moléculas que lo componen aumentan su energía térmica y chocan constantemente entre sí, separándose, hecho que conlleva un aumento en el volumen del gas. Este se dilata. Ese volumen puede aumentar constantemente en la medida en que aumente la temperatura. Es decir, entre estas dos variables existe una proporción directa. Mientras una aumenta, la otra también lo hace. Esto siempre y cuando el gas se mantenga a una presión constante. Correcto. Quiere decir que son directamente proporcionales. ¿Quiénes? El volumen y la temperatura. A partir de la lectura realice la siguiente práctica. Van a fabricar con eso un globo aerostático. Procedimiento. Vamos leyendo a ver qué dice. Procedimiento. A.
Tome 2 pitillos y ubíquelos de manera que formen una cruz. Luego fíjelos en medio con ayuda de la cinta. Ujú. B. B. Corte un cuadrado de papel aluminio de 10 centímetros de lado y dibuje dentro de ese cuadrado 4 puntos que estén aproximadamente a 2.5 centímetros de cada esquina, como muestra la imagen. Exacto. Ahí ves el papel aluminio y ya sabes las dimensiones que tienes que colocar cada uno de ellos. Parece que yo nada más coloqué fueron 2. Ya vamos a pasar el 3. Por eso les decía que esta guía es como más experimental. Esta vez vamos a ver más experimentos para poder comprender mucho mejor. Bien. Vamos con la C. ¿Qué dice la C? C. Ahora corte las velas por la mitad y con ayuda de su profesor saque la punta del pabilo de las 2 mitades que no la tienen. Luego pegue las velas en los 4 puntos marcados en el papel aluminio, derritiendo un poco su base. D. Luego doble cuidadosamente las esquinas del cuadrado de papel de manera que se forme una cajita que pueda recoger la cera de las velas. Enseguida pegue esa cajita sobre los pitillos de manera que quede balanceada y fíjela con cinta. Ahí vemos la vista por debajo, que es la inferior, y mira cómo queda en la parte superior. Muy bien. E. Tome la bolsa y asegúrese de que sea muy delgada para que resulte más liviana y de que no tenga orificios para que no se escape el aire. Pegue la bolsa boca abajo sobre los pitillos de manera que quede centrada e igualmente espaciada. Fíjela con ayuda de cinta transparente. F. Finalmente, con ayuda de su profesor, encienda cuidadosamente las velas, pero antes sujete un trozo de cuerda al vértice que forman los pitillos y donde la base de la caja de aluminio está pegada para que no se vaya a perder el globo. Exacto. Todos tienen que asegurarlo bien, de tal manera que se muestre seguridad. ¿Dónde se va a amarrar la cuerda roja que ustedes ven ahí? En el centro. Queda por debajo. En el centro de los 2 pitillos. La bolsa que tienen que conseguir es una bolsa que sea flexible, no sea muy gruesa. No sé si el celofán es muy pesado. De pronto hay otra bolsa que es más suave, se siente como una seda. Es liviana. Lo importante es lograr el objetivo de él. Esas son velas, de esas velas de cumpleaños, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, También puede ser de velas que venden en la tienda. porque son muy gruesas y esas tienen Ah, más peso, entonces no te daría el resultado que esperamos. Eso es lo que es. O se puede coger unas velas de esas pequeñas, más o menos. Hay unas que vienen en unos que cubre portaobjetos muy pequeñitos. Lo importante es que ella caliente el aire que está dentro de la bolsa. Ese es el objetivo ahí. ¿Ya? Tratar siempre de que no sea mucho peso. Yo no sé si esas velas se pueden fabricar. No sé si las puedan fabricar ahí. Con una que vean ustedes, más o menos hacen el modelo, el molde. Y lo que tienen que colocarle es como una mechera que sea de un hilo, una lana que sea delgada. Lo importante es lograr que dentro quede la llama para que caliente el aire